Text. El 1 de septiembre, en la tranquila cumbre de la OCS, una declaración retumbó con el chasquido de un trueno lejano. Putin y Erdogan, sentados juntos, disertaron sobre el conflicto en el país vecino. ¿Casualidad o coreografía? Los mercados financieros apenas sintieron un escalofrío. La promesa de paz, según Erdogan, aún no estaba en el horizonte. Esto cambia todo. Pregunta para ustedes. Escriban desde dónde nos ven, país y ciudad. Solo un día después, en Copenhague, Dinamarca, la primera ministra Mette Frederiksen lanzó una bomba diplomática. El país con el conflicto debería ser miembro de la Unión Europea. Un golpe de efecto, una declaración que levantó cejas y desató un torbellino de preguntas. ¿Por qué ahora? Mientras tanto, en agosto, el país en cuestión registró los precios de electricidad más altos entre 25 naciones europeas durante 16 días. Imaginen ese golpe en el bolsillo del ciudadano común. No es solo un número, es la luz que se apaga en casa, la factura impagable. Recientemente su moneda, la hryvnia, sufrió un pronóstico sombrío, agravando la ya precaria situación económica. Una espiral descendente. Un diputado, sin inmutarse, compró un coche de $52,000 para su hija. Un oficial de aduanas, con un sueldo modesto, posee propiedades por 700,000 hryvnias y coches de lujo que suman $179,000. ¿Es un error de declaración o una burla a la gente? Pregunta para ustedes. ¿De qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? El ex jefe de ciberseguridad se enfrenta a acusaciones criminales por 21 millones de hryvnias. Su defensa lo atribuye a su esposa. ¿Transparencia? No parece. Las discusiones sobre la ilegalización de Telegram y la reintroducción de la criminalización del abandono no autorizado del servicio militar, conocido como AWOL, agitan el país. Un representante del batallón Azov lanzó una profecía aún más escalofriante. La guerra podría durar 10 o 20 años. 10 o 20 años. Piensen en eso. ¿Es una táctica para mantener el apoyo o una dura realidad que se cierne sobre todos? Putin, el líder ruso, mostró una sorprendente apertura. Estaba dispuesto a cooperar con Estados Unidos y el país en cuestión en la gestión de la central nuclear de Zaporizhia, cambiando radicalmente la postura anterior de su ministro de Exteriores, Lavrov, quien lo había negado. Un giro inesperado. ¿Qué hay detrás de este cambio repentino? Erdogan, el mediador incansable, afirmó que ni Putin ni Zelensky estaban listos para la paz, pero sugirió que el proceso de Estambul podría continuar, valorando positivamente los enfoques de ambos. ¿Negociaciones secretas o simple diplomacia de alto nivel? Zelensky, por su parte, no está listo para la paz, o eso se dijo. Mientras tanto, sus funcionarios muestran una corrupción flagrante. La diputada Irina Friz propone criminalizar el AWOL. Yuri Lutsenko, exministro y fiscal general, pide ilegalizar Telegram. Los ciudadanos sufren una inflación altísima, con precios de electricidad por las nubes. El 72% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y su moneda se derrumba. La vida diaria es una lucha constante. ¿Cómo se conecta esto con su visión del futuro? El presentador del canal insinuó un posible encuentro entre Trump y Putin, respaldando la idea con aciertos anteriores de Trump. ¿Una teoría de la conspiración o una premonición? La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, insiste en que el país en cuestión debería entrar a la UE, a pesar de los inmensos desafíos económicos y de seguridad. ¿Un gesto noble o una carga insostenible para Europa? ¿Qué una medida o sanción realmente cambia la situación de la región en conflicto? Sean específicos. Erdogan dijo que valoraba positivamente los enfoques tanto de Zelensky como de Putin para la resolución del conflicto. Esta cita, insólita y potencialmente contradictoria, sugiere una postura política compleja y la imposibilidad de que ambos líderes alcancen la paz por sí solos. Es una jugada maestra que mantiene a Ankara en el centro de la mesa. ¿Es un genuino intento de paz o una estrategia de poder? Putin, el líder ruso, afirmó:
Podremos cooperar con los socios estadounidenses en la central nuclear de Zaporizhia. Esta declaración revela la verdadera naturaleza del conflicto, un negocio de energía. Es la hipocresía descarada, una muestra de que los intereses económicos prevalecen sobre el sufrimiento humano. ¿Es esto un indicio de futuras negociaciones o solo un farol? La primera ministra de Dinamarca declaró: sería injusto dejar al país en cuestión solo. Aquí se expone el idealismo ingenuo frente a la cruda realidad económica que la Unión Europea asumiría. Es un llamado a la empatía, pero ¿a qué costo? El representante de Azov lanzó una declaración desgarradora. La guerra puede que no termine. Podría durar 10, 20 años. Una profecía que expone la desesperada realidad de una prolongación del conflicto que pocos quieren escuchar, pero que muchos temen. Sugiero no hacer nada más que cerrar depósitos, devolver bonos gubernamentales a los bancos y retirar fondos e intereses, dijo un experto anónimo sobre la Rivnia. Esta es una advertencia de pánico que subraya la inestabilidad económica y la desesperación de la población. Un llamado a la acción inmediata para salvar lo poco que queda. El presentador, con un humor cáustico, comparó la guerra con una explosión nuclear, diciendo que a nadie le sorprendería, lo que minimiza la gravedad de los eventos, pero a la vez subraya su inevitabilidad. Las imágenes de lujo, coches caros y mansiones de funcionarios sugieren una élite totalmente desconectada de la realidad del pueblo que sufre. Es el contraste brutal entre la opulencia y la indigencia. Este contraste es flagrante y genera profunda indignación. ¿A quién le confían sobre esta temática en la zona de conflicto? Un solo orador o medio, por favor. Las menciones de dominó y máquina de Goldberg para describir el colapso económico evocan una sensación de inevitabilidad, como si el destino estuviera sellado y nadie pudiera detenerlo. Es una metáfora poderosa de la decadencia. La actriz Irina Fries, con su desconexión entre sonido e imagen, simboliza la falsedad y artificialidad de los políticos, una fachada que no coincide con la realidad. La discusión sobre barberías y solución verde para los políticos, usando un lenguaje burlesco, los retrata como figuras ridículas, incapaces de tomar decisiones serias. La comparación de los políticos con monos que golpean máquinas de escribir subraya la imprevisibilidad y la falta de sentido de sus ideas. Es una imagen grotesca de la incompetencia. Hay información tras bambalinas que sugiere que Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, negó la cooperación en la central nuclear de Zaporizhia antes de la declaración de Putin. Esto indica una desorganización interna o un cambio estratégico forzado por circunstancias mayores. Los expertos que antes predecían la estabilidad de la Khrushchev-Rivnia ahora son ridiculizados, lo que sugiere que la verdad es manipulada y que no se puede confiar en nadie. La implicación del Departamento de Ciberseguridad del país en la corrupción socava la confianza en las instituciones. Si incluso los encargados de la seguridad son corruptos, ¿quién puede proteger al pueblo? ¿Qué creen que debería verificar en el próximo programa? ¿Una declaración o un número? Una teoría conspirativa sugiere que Rusia está utilizando el asesinato de Parubi, expresidente del Parlamento, y la entrega del cuerpo de su hijo bajo Bakhmut como un chantaje cruel. Esta versión, que aún requiere confirmación, podría ser el anzuelo principal para un contenido viral, sugiriendo que Rusia manipula a los ciudadanos del país a través de sus propias tragedias. ¿Es realmente una táctica tan retorcida o solo una especulación macabra? La idea de que Trump tiene una convergencia secreta con Putin, citando a ciertos previos, implica un plan oculto entre ellos, una alianza clandestina que podría cambiar el rumbo de la geopolítica. La posibilidad de que se cree una democracia totalitaria en el país con la guerra, donde el respeto al ejército se imponga por la fuerza, deslegitima por completo las aspiraciones democráticas. Sería el fin de la libertad, el ascenso de un régimen autoritario bajo la excusa de la patria. ¿Por qué Putin actuaría así? ¿Podría buscar el control sobre los activos energéticos del país?
mostrar una flexibilidad táctica respecto a la central nuclear de Zaporizhia y demostrar que el país en cuestión y sus aliados occidentales no están ready para la paz. Esto los pondría en una posición de desventaja en cualquier negociación. Es una jugada estratégica de largo alcance. Los funcionarios del país, ¿por qué? Mantener el poder y el beneficio personal a expensas de la población es el motor. La corrupción y la desconexión sugieren que la élite se beneficia de la guerra. Es el cinismo más puro. ¿Por qué la élite corrupta continuaría la guerra según su perspectiva? Aquí, Occidente, con Dinamarca a la cabeza, ¿por qué? La admisión del país en la Unión Europea es un gesto simbólico para mantener la narrativa de apoyo, pero a un costo económico inasumible. Esto revela su propia debilidad e ingenuidad. El horror horrible describe el futuro apocalíptico del país. No es una exageración, es la realidad tal como se presenta. La caída de la hryvnia, una sorpresa para los economistas que no ven lo obvio, resalta la incompetencia de quienes deberían proteger la economía. Es patético. La corrupción de la élite contrastada con la pobreza de la población es el tema central. Mientras el pueblo sufre, los diputados se enriquecen. Es el escándalo que sacude la capital. Las ideas ridículas de los políticos, como Irina Fris o Lutsenko, para el control y la paz, son dignas de burla. Son tan absurdas que resultan ofensivas. Las profecías de una guerra de 10 a 20 años son un shock. Una advertencia de que la situación es desesperada, que no hay salida a la vista. El colapso total. Los riesgos económicos son inmensos. La hiperinflación, la falta de inversión, la pobreza masiva, con el 72% de la población ya por debajo del umbral de la miseria. Es imposible la recuperación sin miles de millones de euros, y los planes de resistencia occidentales son ineficaces. Una catástrofe sin fin. ¿Dónde creen que está la línea roja entre los intereses del país en cuestión y los de Occidente? Una frase. Los riesgos sociales son igual de devastadores. Desplazamiento masivo de población, con el 50% ya fuera y posiblemente otro 50%. Falta de mano de obra, desintegración social, disminución de la población, cansancio de la guerra. Una nación vacía. Los riesgos políticos incluyen un régimen autoritario, con censura de Telegram y criminalización del AWOL. Falta de responsabilidad de los funcionarios corruptos. Pérdida de confianza en las instituciones. Una dictadura disfrazada. Los riesgos militares son alarmantes. Ausencia generalizada del campo de batalla. Entre 400.000 y 1 millón de desertores, lo que paraliza el ejército. Esto deja el campo de batalla abierto para Rusia. El peor escenario es el colapso total. El país se convierte en un estado fallido, económicamente destruido y socialmente fracturado. La élite sigue saqueando recursos, el control autoritario se intensifica y la población huye en masa. Occidente se agota y retira fondos. Rusia consolida sus posiciones. Un abismo. Su pronóstico sobre cuándo podría ocurrir este escenario de colapso total. Mes, año y una razón clave. El escenario probable es un estancamiento prolongado. La guerra se estanca por años, como predice Azov. El país se mantiene a flote con ayuda externa, pero la vida de la población sigue siendo miserable. La corrupción se arraiga, la democracia se erosiona, y la UE no puede o no quiere absorberlo por completo. Un purgatorio. El escenario inesperado es un acuerdo forzado. La presión internacional y el agotamiento empujan a las partes a un acuerdo, aunque ambas no estén preparadas. Esto podría implicar concesiones territoriales y una paz impuesta que no satisface a nadie, pero frena el colapso, al menos temporalmente, un respiro que podría ser una trampa. ¿Quién gana? La élite del país, los políticos y burócratas corruptos que se enriquecen a expensas de su pueblo. Rusia, que potencialmente gana control sobre activos clave sin una victoria militar total. Ciertos países occidentales, a corto plazo, que mantienen la narrativa de apoyo al país, evitando el colapso total,
a un costo manejable, una victoria pírrica. ¿Quiénes pierden? La población del país, que sufre la pobreza, la inflación, el desplazamiento y la erosión de sus derechos. El país como Estado soberano, que pierde territorio, población y su potencial de desarrollo. La Unión Europea, que enfrenta una carga económica masiva si el país en cuestión se une, lo que podría desestabilizar la Unión por completo. Un desastre para todos. La mención de la Unión Soviética sirve como analogía histórica. En la URSS no se podía aspirar a este tipo de ascenso social vía corrupción. Se utiliza para criticar el progreso de la sociedad moderna, su decadencia ética. Rumania se usa como ejemplo de país pobre pero sin guerra, que la UE aceptó, contrastando con la situación actual y resaltando la irresponsabilidad de la UE. Una lección de historia ignorada. La analogía de Corea del Norte, arrodillarse ante los militares o adorar a Volodia para el respeto al ejército, sugiere una deriva totalitaria. Un país que se encamina hacia un régimen despótico, bajo la excusa de la seguridad nacional. Las declaraciones previas de Lavrov sobre la central nuclear de Zaporizhia, que contrastan con la postura actual de Putin, crean confusión y sugieren una falta de coordinación o un cambio forzado. La discusión continua sobre la entrada del país a la Unión Europea, a pesar de los desafíos masivos, muestra un patrón de idealismo desconectado de la realidad, una ceguera voluntaria. La situación del país es un ejemplo extremo de cómo los conflictos devastan la economía y empujan a la población a la pobreza masiva. Esto es una continuación del colapso económico que sigue a cualquier conflicto prolongado. La élite se enriquece mientras la población sufre, una tendencia común en estados con conflictos armados. Esto es una confirmación de la vieja verdad. En tiempos de crisis, algunos pierden todo, otros lo ganan todo. La inclusión del país en la Unión Europea, con sus problemas, se presenta como un paso potencialmente autodestructivo para la UE, destacando las tensiones internas y la PUN. Falta de visión realista. Esto se alinea con la creciente divergencia de intereses dentro de la UE. El cinismo y el sarcasmo dominan el tono, especialmente al hablar de políticos. Se utiliza el humor negro para describir situaciones graves. Una risa amarga. La desesperación y el fatalismo son evidentes al describir la economía, la caída de la hryvnia y la duración de la guerra. Un futuro sombrío. Indignación y desprecio hacia los políticos y sus acciones. Un sentimiento de traición profunda. Esto es una piedra en su molino. Se comparan constantemente los problemas del país con los supuestos defectos de Occidente o del propio país, para desviar la atención de sus propias deficiencias. Una táctica vieja, pero efectiva. La deshumanización y la ridiculización. Los políticos se presentan como incompetentes, corruptos, desconectados e incluso sin cerebro. Es una caricatura que busca anular su autoridad. Se juega con el miedo al hablar del colapso económico, la pobreza y la duración de la guerra. Una palanca de control. La polarización es evidente. Se crea un claro nosotros contra ellos, el presentador y la audiencia contra la élite corrupta e inepta. Una división clara. La profecía autocumplida. El presentador asume que la situación es mala y que solo empeorará, desanimando cualquier creencia en la mejora. Una condena. El presentador se presenta como un héroe, un vigilante que revela la verdad y defiende al pueblo de los corruptos. Los ciudadanos del país son las víctimas, sufriendo la pobreza y la manipulación de su gobierno, así como los soldados desertores que serían criminalizados. Un sacrificio cruel. Los villanos son el gobierno, corrupto, inepto, desconectado de la realidad, autoritario. Occidente, especialmente la UE, es ingenuo, derrochador, dispuesto a cargar con los problemas, incapaz de ver la realidad. Y los expertos económicos ridiculizados por su sorpresa ante la caída de la hryvnia. Un elenco completo de culpables. La guerra en el este del país no solo ha devastado la infraestructura y la economía, sino que también ha generado una crisis humanitaria sin precedentes.
Se estima que millones de personas han sido desplazadas internamente, sumándose a los que han huido del país. Los campos de refugiados en naciones vecinas están desbordados y las condiciones de vida son precarias, con escasez de alimentos, agua potable y asistencia médica. La salud mental de la población también ha sido gravemente afectada, con un aumento alarmante de casos de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, especialmente entre los niños. Las organizaciones no gubernamentales han hecho un llamado desesperado para aumentar la ayuda internacional, pero la respuesta ha sido insuficiente para cubrir las necesidades crecientes. La reconstrucción de las áreas afectadas es una tarea titánica que requerirá décadas y miles de millones de euros. Una inversión que parece improbable dadas las circunstancias actuales. La destrucción del patrimonio cultural e histórico también es incalculable, perdiéndose templos, museos y obras de arte en medio del conflicto. La comunidad internacional, más allá de las declaraciones de condena, lucha por encontrar una solución diplomática que ponga fin a la masacre y permita el retorno a la normalidad, aunque la normalidad, tal como se conocía, ya no existe. La confianza entre las facciones en guerra se ha desvanecido por completo, haciendo que cualquier intento de diálogo parezca fútil. La sombra de la hambruna acecha en algunas regiones, y los sistemas de salud están al borde del colapso, incapaces de atender a la creciente cantidad de heridos y enfermos. La desinformación y la propaganda se han convertido en armas poderosas, alimentando el odio y dificultando cualquier iniciativa de paz. Las generaciones futuras cargarán con el peso de esta guerra, sus cicatrices físicas y emocionales. La deserción militar, un problema grave, no solo debilita el ejército, sino que también genera un mercado negro de armas y un aumento de la criminalidad, lo que desestabiliza aún más la sociedad. Los precios de los alimentos se han disparado, y la escasez de productos básicos es una constante en muchas zonas. La infraestructura energética ha sido particularmente atacada, lo que ha provocado apagones masivos y ha dejado a millones de personas sin calefacción en los meses de invierno. Los esfuerzos para reparar estos daños son a menudo obstaculizados por los combates continuos. La fuga de cerebros es otro problema grave, ya que muchos profesionales cualificados han abandonado el país en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero, lo que hipoteca el futuro desarrollo de la nación. La corrupción, lejos de disminuir, se ha intensificado en medio del caos, con funcionarios desviando fondos de ayuda y enriqueciéndose a expensas del sufrimiento general. Los controles democráticos han sido erosionados y la libertad de prensa es prácticamente inexistente, silenciando cualquier voz crítica. La desesperanza se ha apoderado de una gran parte de la población, que ve cómo sus vidas se desmoronan sin ninguna perspectiva de mejora. Los niños han crecido en un entorno de violencia y miedo, lo que tendrá consecuencias a largo plazo en su desarrollo psicológico y social. La división entre las regiones leales y las secesionistas se ha profundizado, y la reconciliación parece una quimera inalcanzable. El país se ha convertido en un peón en un juego geopolítico más grande, con potencias extranjeras utilizando el conflicto para sus propios fines, sin preocuparse por el destino de su gente. La economía informal ha crecido exponencialmente, ya que la gente recurre a cualquier medio para sobrevivir, lo que a su vez alimenta la corrupción y el crimen organizado. La educación ha sido gravemente afectada, con escuelas destruidas o cerradas, dejando a miles de niños sin acceso a la enseñanza. El sistema de justicia ha colapsado y la impunidad es la norma, lo que perpetúa el ciclo de violencia y agrava la situación social. El reclutamiento forzoso ha generado resentimiento y ha empujado a muchos jóvenes a buscar refugio en otros países. La falta de oportunidades laborales, combinada con la inflación galopante, ha creado una situación desesperada para la mayoría de las familias. La comunidad internacional ha expresado su preocupación, pero las acciones concretas han sido pocas y a menudo tardías. La esperanza de un futuro mejor se desvanece con cada día que pasa, y la gente se resigna a una existencia marcada por la incertidumbre y la privación. La diáspora ha jugado un papel crucial en el envío de remesas,
pero estas no son suficientes para compensar la magnitud de la crisis. Las ciudades se han convertido en ruinas y el paisaje está plagado de escombros y restos de edificios bombardeados. La desconfianza hacia el gobierno y las instituciones es total, ya que la gente se siente abandonada a su suerte. La lucha por los recursos naturales, especialmente los energéticos, es una causa subyacente del conflicto, lo que agrega otra capa de complejidad a la situación. La intervención de actores externos ha convertido la guerra en un conflicto por delegación, con consecuencias devastadoras para la población civil. El país, que alguna vez fue visto como un puente entre Europa y Asia, ahora es un símbolo de la tragedia y la devastación. Los acuerdos de alto el fuego son violados constantemente, y las negociaciones de paz se estancan una y otra vez. La falta de una visión clara para el futuro, tanto por parte del gobierno como de la oposición, perpetúa el conflicto y sume al país en una espiral de violencia. Mientras la élite nada en millones, el 72% de la población se ahoga en la pobreza. Un número impactante para resaltar el sufrimiento. Una guerra de 10 a 20 años genera miedo y desesperanza sobre el futuro, sugiriendo una catástrofe demográfica. ¿Están los líderes de la zona condenando a su pueblo a una guerra perpetua? La aterradora profecía que nadie quiere escuchar. Los costes de electricidad más altos. Demuestra la incompetencia del gobierno y cómo los ciudadanos pagan el precio. El país se ahoga en la oscuridad. Los precios de la electricidad, la nueva arma contra su propio pueblo. Las cifras de corrupción destacan la hipocresía y el saqueo. Millones en colchones, mientras la nación suplica ayuda. El escandaloso rostro de la corrupción. Hemos presentado una visión cruda y sin filtros de lo que realmente sucede en el corazón de la geopolítica. Pero, ¿qué es lo que realmente creemos? La verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta. ¿Qué es lo más sorprendente o indignante que han aprendido hoy? Su opinión importa. Compartan este video con aquellos que necesitan conocer la verdad sin censura. Y suscríbanse para no perderse nuestro análisis semanal. Denle like, activen la campanita. Su participación fortalece nuestra comunidad y nos permite seguir exponiendo la realidad que otros intentan ocultar.